Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer para mí estar aquí con ustedes presentándoles este evento, estimando y mejorando la tala ilegal de la madera en el Perú. La legalidad de la madera en el Perú, en realidad. Es un tema sumamente importante que convoca a personas no solo de nuestro país, sino del mundo entero, porque la preservación de los bosques es algo que está directamente ligado al bienestar de la humanidad. Y nosotros como peruanos somos responsables de un enorme porcentaje de bosques. El día de hoy, lo que se va a presentar en este evento y lo que se va a explicar en este evento es una nueva metodología directa para poder medir cuál es la situación exacta o la más exacta de la tala ilegal en nuestro país. Y tomando esto como punto de partida, a futuro poder tener una mejor lucha contra la tala ilegal. Vamos a tener expertos que nos van a explicar cómo se ha llegado a esta nueva metodología y sobre todo se va a presentar los pasos que se van a seguir a continuación para, con este tipo de medición, hacer a futuro mediciones periódicas y permitir que se protejan nuestros bosques. Agradezco a las personas que están acompañándonos en muchísimos países, que se han conectado a través del Zoom y que también nos ven a través del Facebook Live. Dentro de un momento seguramente me van a dar la cifra de las personas que están conectadas y de los países que están conectados, pero de hecho tenemos ponentes de distintos lugares del mundo. Y para empezar, quiero presentarles un video. Perú, país de bosques. Casi el 60% del territorio peruano está cubierto por bosques naturales. Un tesoro por los productos y servicios que brindan. Y una oportunidad para el desarrollo económico sostenible. Y el bienestar de las personas. La tala ilegal es una amenaza para la conservación de estos ecosistemas. Y es competencia desleal para los empresarios formales que invierten en el sector. A lo largo de los años, el Estado peruano ha desplegado diversas políticas, normas y acciones para hacerle frente a este problema. Para disminuir la tala y el comercio ilegal de madera. Sin embargo, se requería saber: ¿cuál es la dimensión del problema? ¿Cuál es el porcentaje de tala y comercio ilegal de madera? ¿Cómo aseguramos mediciones periódicas para conocer el avance o retroceso del Perú en este importante tema? Gobierno del Perú. Son 240 personas que están ya conectadas a través del Zoom y todos los demás que están en el Facebook Live. Así que podrían llegar también a ser muchísimas más personas que conozcan a través de este seminario tan importante cómo se va a luchar a partir de ahora contra la tala ilegal, contando con este sistema de medición muy profesional, muy exacto, que justamente nos van a explicar nuestros panelistas más tarde. Pero las palabras de bienvenidas están a cargo, en primer lugar, de nuestro viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, el señor Edgardo Cruzado, a quien le damos la bienvenida esta mañana. Muy Lo buenos días, escuchamos. Sol. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a los asistentes en todos los lugares donde estamos. Este es un tema que para nosotros desde la presidencia del Consejo de Ministros es apasionante. Como hemos visto en el video, el potencial que tiene la actividad forestal y la gestión de la madera y de sus productos de los bosques para el país tiene muchas esperanzas para lo que puede generar para las regiones amazónicas hacia adelante. El trabajo que ustedes van a ver nace de un esfuerzo intersectorial e intergubernamental a mediados del año 2018 a solicitud de los gobiernos regionales de la Amazonía, Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín y Madre de Dios, conformados en la Mancomunidad Regional de la Amazonía. Se solicitó establecer una comisión de trabajo que tuviera como agenda principal la posibilidad de definir políticas y acciones prioritarias para la promoción del desarrollo sostenible de los territorios de la Amazonía.
Esa comisión, conformada por estos 5 gobiernos regionales y 4 ministros, implicó un trabajo muy arduo en diferentes elementos, en educación, en salud, en los temas de accesibilidad y conectividad. Y uno de los elementos centrales fue explorar nuevos dinamizadores de la economía territorial de la Amazonía, en particular el trabajo con madera, la gestión de los bosques. Tuvimos la feliz coincidencia de poder contar con un conjunto de instituciones públicas que estaban involucradas en la promoción de la legalidad de la madera y además un esfuerzo en particular de alguna manera con USAID, con la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, que junto a un grupo de expertos facilitados y coordinados con las entes gubernamentales y luego con una reacción de FAO, tomó esta primera foto. Cuando empezamos este trabajo pensábamos que iba a tener una foto de la legalidad del mercado de la madera, de la gestión de los bosques, y finalmente, por la flexibilidad del equipo y por el esfuerzo que se puso, pudimos no solo tener una foto, sino tener una metodología. Creemos que el trabajo fue lo suficientemente serio como para, a partir de los resultados y sobre todo a partir de la rigurosidad metodológica que vimos, pensar en que sea una manera de actualizar este trabajo. Entonces hoy lo que tenemos es no solo una foto de un momento determinado, sino además una propuesta metodológica seria y científicamente defendible, verificable, y estamos seguros que eso nos va a permitir como país tener un mecanismo de actualización de esa data. Eso implica pasar de una comisión que fue temporal, como este trabajo con los gobiernos de la Amazonía y estos municipios, a trabajos que son permanentes. En el Perú tenemos esta comisión multisectorial permanente de la lucha contra la tala legal de madera, con el Ministerio de Agricultura a cargo y con OSINFOR en su Secretaría Técnica, y estamos seguros que a partir del esfuerzo que tiene OSINFOR, como parte también del sector de la presidencia del Consejo de Ministros, podremos contar cada año con una medición actualizada de este esfuerzo, que no es el objetivo medir por sí mismo, sino sobre todo asegurar que las políticas públicas que implementamos, los 3 niveles de gobierno, nos están llevando a conseguir ese desarrollo sostenible que buscamos para los territorios. Muchísimas gracias, Sol. Fue el viceministro Edgardo Cruzado, él es viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, y ahora tenemos las segundas palabras de bienvenida, que están a cargo del director de USAID, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, el señor Jim Thomas. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de participar en este evento con ustedes hoy. Para los que no me conozcan, soy Jim Thomas, soy director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Es un placer participar esta mañana junto con la presidencia del Consejo de Ministros y a las demás instituciones nacionales e internacionales que nos acompañan de forma virtual en la presentación de la publicación Estimando y Mejorando la Legalidad de la Madera en el Perú, como una contribución importante al sector forestal del Perú. Este estudio, liderado por el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, en colaboración con el Servicio Forestal de los Estados Unidos y la FAO, a través de nuestro proyecto FOREST, busca reforzar las políticas y acciones requeridas para reducir la tala y el comercio ilegal de madera en el Perú, a través de la evidencia para la adecuada y oportuna toma de decisiones. Eso es algo muy importante porque en USAID hoy en día es una política de prioridad de usar evidencia más y más para determinar de dónde empezamos y hacia dónde vamos. Y estamos aplicando científicas y académicas para traer rigor a todo el trabajo, y eso es presente, algo central y presente en este estudio. Hoy culmina una semana de eventos virtuales relacionados al Día Internacional de los Bosques, celebrado el 21 de marzo bajo el lema Restauración Forestal, un camino a la recuperación y el bienestar. ¿Qué mejor forma de cerrar la semana con la presentación de este estudio por parte del gobierno de Perú? Les felicito mucho ese trabajo, y que yo veo que este estudio va a contribuir
de forma contundente a la planificación estratégica del sector forestal al fin de abordar el grave problema de la tala ilegal. Contar con un índice y porcentaje general de tala y comercio ilegal de madera como marcador de partido, como mencioné, es sumamente importante saber de dónde estamos y de dónde partimos para entender hacia dónde hemos llegado en el futuro. Eso es clave para la gestión pública en el Perú y en todo el mundo. Todo el mundo. Han pasado 12 años desde la puesta en vigor del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Este acuerdo fue el primer vigente que incorporó disposiciones pioneras en materia de protección del medio ambiente a través de su capítulo ambiental, cuyos objetivos son garantizar políticas comerciales y ambientales que se apoyan mutuamente, la promoción del uso óptimo de los recursos naturales para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la colaboración ambiental bilateral, con énfasis en la participación de la sociedad civil. El estudio que hoy se presenta es un ejemplo del trabajo coordinado entre el gobierno del Perú y la cooperación internacional con miras a conservar los bosques peruanos. A finales de enero de este año, el gobierno de los Estados Unidos se reincorporó al Acuerdo de París bajo la nueva administración Biden-Harris. Este acuerdo brinda un marco sin precedentes para la acción global a fin de evitar el calentamiento del planeta. Sabemos que los bosques son una prioridad en las acciones de mitigación de las contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC. Según el Ministerio del Ambiente en Perú, el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país son producto de los sectores agricultura y uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. La gobernanza forestal en Perú enfrenta muchos desafíos relacionados con conflictos por el uso de la tierra, cambio de uso de suelo, tala y tráfico ilegal de madera y el uso inadecuado de la biodiversidad. La tala ilegal es competencia desleal para el sector privado formal que cumple con las regulaciones. En mayo del 2020, en USAID Perú, aprobamos una nueva estrategia de cooperación para el desarrollo del país, cuyo objetivo de desarrollo número 3 se refiere a que Perú fortalezca el manejo sostenible del medio ambiente y los recursos naturales para expandir beneficios económicos y sociales. De esa forma, buscamos contrarrestar las actividades ilícitas y la sobreexplotación de los recursos naturales en los bosques amazónicos y en las cuencas andinas. Nuestra Oficina de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible cuenta con un gran proyecto en Perú, Amazonia Verde, el cual busca conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en áreas prioritarias de la Amazonía peruana. A través de actividades como Forest, ProBosques, Alianza Forestal, Prevenir, Ciencia, Silva Carbón y Adela, que en sinergia USAID brinde asistencia técnica a las entidades del Estado peruano y de la sociedad civil para implementar acciones hacia esta gobernanza en beneficio del sector forestal. Felicito al gobierno del Perú por los avances logrados a la fecha y por el esfuerzo en propiciar la legalidad y la producción y el comercio de productos y el comercio de productos maderables a nivel nacional e internacional. La Estrategia Nacional Multisectoral de Lucha contra la Tala Ilegal en 2025, recientemente aprobado por el gobierno del Perú, ha tomado en cuenta la información de este estudio a fin de construir dos principales indicadores de dicha estrategia. Este es el otro ejemplo del trabajo coordinado que promovemos con las autoridades forestales para el uso de la evidencia hacia
un cambio progresivo en la gestión forestal. Los retos son constantes y diarios en la lucha contra la tala ilegal. Reiteramos nuestro compromiso como USAID y también del Servicio Forestal de los Estados Unidos de seguir acompañando al gobierno de Perú para mejorar la gobernanza, la conservación y el uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, el cuidado de la biodiversidad y todo ese capital natural que es la riqueza que le permitirá al Perú en un futuro contar con un sector forestal legal, sostenible, rentable e inclusivo, que contribuye con la lucha al cambio climático y con el bienestar de millones de familias peruanas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jean Thomas, director de USAID, por estas palabras de bienvenida y de felicitación también a nuestro país y a todos los profesionales que están trabajando, también con personas de las comunidades, también con personas que trabajan en el tema de la madera para lograr mejorar la situación de la comercialización y de la explotación de la madera en nuestro país. Cuidar la naturaleza es un deber y la naturaleza también puede ser aprovechada de manera responsable y de manera sostenible. Y es por eso que este tipo de eventos son tan importantes y presentar una metodología para mejorar la situación, para mejorar nuestra capacidad de cuidar nuestra madera y a la vez comercializarla, pero de forma correcta, es muy importante y es gratificante. Y es por eso que también nos alegra que haya tantas personas que se están sumando. Al comienzo eran poco más de 200 y ahora estamos cerca de 400, más de 380 personas ya están conectadas a través del Zoom, sin contar, por supuesto, a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Así que bueno, qué suerte que ya se conectaron. Ojalá que no se demoren mucho más los que se van a ir conectando, porque en este momento empieza ya la parte de contenido y de explicación. Nuestros ponentes, para explicarnos de qué se trata este estudio, esta metodología y por qué es tan importante y cómo se ha llegado ahí, son los siguientes. Les voy a presentar a Guillermo Navarro. Él es oficial forestal de América Latina para el programa de la FAO y de la Unión Europea sobre aplicación de leyes y gobernanza y comercio forestal. Guillermo Navarro es también doctor en Economía y Manejo Forestal de la Universidad de Friburgo, en Alemania. Él ha laborado en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, ha sido director de la Cátedra de Latinoamericana de Política y Economía Forestal y también ha sido coordinador de la Unidad de Gobernanza Forestal y Economía de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Nuestro otro ponente es Óscar Santamaría. Él es consultor internacional, ingeniero en maderas y empresario, certificado como Black Belt Lean and Six Sigma. 30 años tiene él en el sector forestal y agrícola. Es especialista en la industrialización y comercialización de productos agroforestales, en estudios de mercado y en costos de transacción. Es también exfuncionario de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los últimos 10 años ha trabajado en el Perú, en Ecuador y también en países del Caribe. Como ven ustedes, tenemos todas las aproximaciones para hablarnos en este momento de cuáles fueron los principales hallazgos de este estudio. Bienvenidos nuestros ponentes. Les dejo la palabra. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Muy agradecido por la oportunidad de apoyar la presentación de los elementos más importantes del estudio Estimando y Mejorando la Legalidad de la Madera en el Perú. Siguiente. La serie de estudios para la estimación y mejora de la legalidad de aprovechamiento de madera en el Perú, que son 6, se dan en el marco de la Comisión Multisectorial e Intergubernamental para el Establecimiento de Acciones Públicas Prioritarias para la Promoción del Desarrollo Sostenible de los territorios de la Amazonía. Dicha comisión ha determinado la necesidad de contar con indicadores para medir impacto de las políticas y programas del Estado, que el Perú debe tener una capacidad de responder a la creciente demanda de madera de origen legal y sostenible que habilite el desarrollo de una economía forestal que permita la conservación de los bosques. Y también que el Perú tiene la necesidad de desarrollar un método de cálculo de la tala ilegal basado en evidencia, que sea costo efectivo, que
que sea replicable por las autoridades forestales para la estimación anual de aquella producción ilegal que se infiltra en las cadenas de valor de madera legal. Siguiente. Esta lámina, como podemos ver, se muestra los varios indicadores de tala ilegal, y esto se ha medido ya en muchos países de Latinoamérica. Ahí podemos ver el indicador medido en Nicaragua, Colombia, Brasil, Bolivia, pero también se ha medido casi en todos los países. Lo que quisiera decirles acá básicamente es que estos cálculos de tala ilegal en América Latina se caracterizan básicamente por 4 aspectos. Primero, las metodologías en su mayoría son indirectas. ¿Qué quiere decir esto? Que se hacen basadas en entrevistas, en opiniones de expertos, en percepciones, en premisas y el uso de datos estadísticos ya procesados, muchas veces no muy actualizados. También son hechas por lo general por entes externos al país, en el marco de un proyecto y con marcos conceptuales y enfoques muy distintos. Y lo peor es que dicho indicador ha tenido muy poca utilidad para el monitoreo, la toma de decisiones y la gestión. Y más bien ha servido en muchos casos más bien para alimentar el amarillismo ambiental, que en consecuencia ha causado a lo interno del país más conflictos y una pérdida de credibilidad de la gobernanza y la institucionalidad del país. Y desde luego no han sido medidos periódicamente para evaluar los impactos de las acciones que se han hecho. Es por eso que esta vez el Perú ha querido desarrollar un indicador de tala ilegal usando métodos directos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos usando bases de datos oficiales con un marco conceptual que obedece a la institucionalidad forestal del Perú y que sirve como un instrumento de monitoreo y gestión para poder combatir cualquier ilegalidad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es importante resaltar los avances que ha tenido el Perú, ¿verdad? Todos sabemos y estamos todos admiramos que en los últimos años el Perú ha emitido una serie de políticas y legislación que fortalece la gestión sostenible de los bosques y promueven desde luego una productividad cada vez más legal en el sector forestal. También se están desarrollando en este momento sistemas de administración e información que permiten darle seguimiento a la trazabilidad de la madera, hacer controles cruzados y balances y generar valiosa información en tiempo real, en forma creíble y de forma desagregada, como vamos a ver en los resultados, ¿verdad? Vamos a poder ver el indicador por tipo de título habilitante y a futuro tal vez hasta lo podríamos ver por región, ¿verdad? Y esto definitivamente va a mejorar la toma de decisiones porque con los escasos recursos que se tienen vamos a poder enfocarnos de una manera más inteligente dónde está el problema. Dentro de los restos y a los ajustes de expectativas, sí me gustaría mencionar que por un lado se debe tomar en cuenta que usualmente los recursos financieros y humanos son bastante limitados, ¿verdad? Tenemos en el negocio forestal una limitación de infraestructura y tecnología, sobre todo en un país tan grande como el Perú, ¿verdad? Cómo llevar la madera a los mercados internacionales y nacionales es siempre todo un desafío para gestionar y desarrollar el sector forestal peruano, que desde luego tiene uno de los recursos más valiosos a nivel forestal de la región. El otro reto es desarrollar la capacidad institucional para contar con una medición periódica de los indicadores de impacto de políticas. Otro de los retos, desde luego, es crear un proceso de aprendizaje para desarrollar los indicadores de impacto. En este caso, el indicador de ilegalidad se debe ajustar a la realidad peruana y al foco y orientación que tiene la ley forestal. Finalmente, también tenemos que ajustar las expectativas del cálculo de un indicador de tala ilegal, ¿verdad? Sobre todo porque en nuestros países latinoamericanos estamos en un contexto de informalidad general de la economía nacional. Nos llama a la pregunta de cuál es el nivel aceptable de tala ilegal
o el nivel aceptable de informalidad, ¿verdad? Porque tenemos que considerar, ¿verdad?, que en los países, por ejemplo, de acuerdo al MEF, hay una evasión fiscal del impuesto de ventas de un 36% en el 2017 y el impuesto de la renta tenía una evasión de un 57%. Que la informalidad laboral es alrededor de un 67% en zonas urbanas y en zonas rurales puede llegar hasta el 95%. Y que la informalidad empresarial prácticamente la padecen 3 de cada 4 empresas, ¿verdad? Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado en creer que tenemos que optar por un 0% de ilegalidad en el indicador, porque cuestiones macro y estructurales del país muy probablemente no nos lo van a permitir. Así que tenemos que ir ajustando lo que podría ser la informalidad o la ilegalidad aceptable de acuerdo a la gobernanza general. Y también tenemos, respecto a las limitaciones, que desde luego no existía una metodología para calcular un indicador cuantitativo de la tala ilegal que permitiera monitorear el impacto de la legislación y de la gestión del recurso forestal de forma directa, usando la trazabilidad documental de los flujos de madera. Con esta nueva propuesta, que se irá mejorando con el tiempo, creo que vamos a lograr mejorar ese vacío. Ahora quiero darle la palabra a mi colega Óscar Santamaría para que nos resuman los principales resultados del estudio. Adelante, Óscar. Gracias. Buenos días con todas y con todos. ¿En qué consiste el método? Bueno, como bien lo decía el colega Guillermo, los indicadores modernos para estimar la tala y el comercio ilegal de madera se han definido por diferencia entre la oferta y la demanda. Por supuesto, existen los métodos indirectos, consultas de expertos, pero los indicadores modernos es contrastar la oferta contra la demanda. En este caso, se adaptó un método desarrollado hace aproximadamente 10 años, se aplicó en Nicaragua, se adaptó a la realidad del Perú, entonces se determina la oferta de los bosques. En este caso, se determinó la oferta en 9 departamentos, que aproximadamente es más del 95% de la oferta forestal, y también se determina la demanda. Para determinar la demanda, algunos países tienen declaraciones de la industria. La demanda industrial, existe declaración de la industria forestal. O también, o paralelamente, mediante un diseño estadístico, cuando no existen estas declaraciones, pues se quieren validar. En el caso del Perú, el sistema de verificación de la legalidad, en el sistema de verificación de la legalidad hay personas o hay organismos que hacen control, hay organismos que hacen administración y hay organismos que hacen auditoría, fiscalización. Bueno, el Perú cuenta con un organismo que determina lo que se llama extracción no autorizada, que es el ONCIFOR. La que sigue, por favor. Entonces tenemos la oferta, la demanda y en el caso del Perú una madera declarada no autorizada, puede ser mediante el mecanismo que tiene Perú, inspecciones, también puede ser la madera que fue decomisada, eso ya es madera que ha sido declarada ilegal. Entonces a la oferta se le resta, a la oferta efectiva, lo que llamamos la oferta efectiva, se le resta lo que alguna organización, organismo estatal con documentos ha dicho, eso es madera ilegal. En el caso de la oferta, como les dije, en 9 regiones, se realizaron más de 30,000 guías de transporte. Usamos las guías de transporte porque es vamos a decir, la oferta maderera más certera que tenemos. Cuando se da un movimiento de madera de los bosques a la industria, se requiere un documento de transporte. Entonces, esta es la oferta efectiva. A esa oferta efectiva se le resta la extracción no autorizada, lo declarado no autorizado, y eso se llama oferta legal efectiva. Y por supuesto tenemos la demanda, que en este caso se hizo un diseño estadístico, se visitaron 12 regiones, se entrevistaron, se muestrearon con bases de datos de la SUNAP, de los exportadores, y bases privadas. Perdón, adelante.
Bueno, esa es la fórmula. Es muy sencilla, como les decía, es la comparación directa, documental, de cuánto ha sido la demanda total de la industria contra la oferta efectiva legal que se supone que fue a la industria. Y como es un porcentaje, se divide entre la demanda total. Es una forma de comparación directa mediante registros. Adelante. Es importante aquí que el estudio, estimando y mejorando la legalidad, en realidad se compone de 6 estudios. Para estimar la legalidad, o en este caso la ilegalidad, pues se requieren estudios de oferta, como yo les dije, y demanda, lo que llamamos flujos de madera. En el caso por ejemplo, para mejorar la legalidad, pues hay un estudio donde se aborda todo el tema del concepto de ilegalidad. No todos los países, y no todas las personas, y no todas las organizaciones tienen el mismo concepto. ¿Qué es madera ilegal? ¿Qué es tala ilegal? ¿Qué es comercio ilegal? Pues ahí hay un abordaje. Sabemos que uno de los incentivos para la ilegalidad es el costo de acceso legal a un bosque. Entonces hay un estudio. También con respecto a los incentivos para exportar e importar madera hay otro estudio. En fin, esto se compone de 6 estudios que son insumos para estimar y otros son para mejorar la legalidad de la madera en el Perú. La que sigue, por favor. Bueno, se constituyó un equipo para el estudio independiente de diferentes profesionales. Este equipo independiente garantizó, lo más transparentemente posible y en el apoyado por las instituciones del país y la cooperación internacional. La que sigue, por favor. Con el fin de verificar, de robustecer el método, el estudio fue sometido a revisión por parte de un grupo de consultores internacionales, expertos internacionales, que evaluaron la rigurosidad y la robustez del estudio y la propuesta metodológica. Sigue, por favor. Bueno, quiero compartirles la foto del 2017. Esta es la foto del 2017. Fue el año que se escogió porque teníamos acceso a la información de oferta, de demanda y de LENA. Pero antes es importante puntualizar cuál es el ámbito del estudio. Esto es muy importante con el fin de ser posible verificar y reproducir las mediciones, mantener las mismas variables. Rápidamente, tenemos 2 fuentes de madera ilegal, llamamos madera clandestina. Al inicio de la cadena de valor en los bosques se da la madera clandestina o madera ilegal. Hay 2 mecanismos de lavado de madera. El primer mecanismo de lavado de madera es cuando se abusa de la legalidad. Es la flechita roja que ustedes observan a la izquierda de su pantalla, que es cuando tenemos un bosque que no pertenece a un título habilitante, que no ha sido autorizado su aprovechamiento sostenible, y se extrae madera utilizando los mecanismos legales que se utiliza la legalidad, es un abuso de la legalidad. La otra contaminación o filtración de madera clandestina es a las cadenas de valor formales, en este caso la industria primaria y la industria secundaria. Ahí hay una segunda filtración de contaminación de madera clandestina y ahí eso se conoce como madera lavada y continúa en el proceso en la cadena de valor de la madera. Entonces, en el ámbito del estudio el método va a permitir captar el abuso de la legalidad en los bosques y la madera clandestina que se filtra a la cadena de valor. La que sigue, por favor. Bueno, la foto del 2017 nos dice que la cadena de valor de la madera en el Perú tiene 37% de legalidad. Ahora,
no todas, eso es en general para todas las modalidades de acceso al bosque, pero no todos los actores se comportan de la misma manera. La siguiente, por favor. Como les decía, el índice general es 37%. Permítanme explicar este gráfico. Lo que ustedes observen en la línea verde, 7, 46, 33, 14, eso es la oferta de la madera. En este caso, la madera rolliza, por tipo de título habilitante. Ahí podemos observar que el principal título habilitante son las concesiones forestales, seguida de los permisos forestales. Lo que ustedes observan en la línea roja es el porcentaje. El método permite, y en este momento para el 2017, se pudo determinar el porcentaje por título habilitante. Por ejemplo, para concesiones forestales tenemos 28% del 46%. Entonces podemos observar que aunque el porcentaje de talla legal es 37, hay actores que se comportan para abajo de ese porcentaje y hay actores que se comportan para arriba. La que sigue, por favor. Brevemente quiero presentarles los hallazgos de los otros estudios. Los invito a revisarlos, van a estar disponibles. La que sigue, por favor. Por ejemplo, exportación e importación. Es más económico, más barato importar que exportar. No solamente en términos de dinero, sino también en términos de tiempo. Como observan, duplica, pasamos de 4 o 10 días una importación a duplicamos a 7 o 23 días. Y el costo en el extremo inferior, $25 y prácticamente cuadriplicamos cuando exportamos por metro cúbico en la madera. Otro dato interesante es que aproximadamente 350 empresas que exportaron en el 2017, 3 empresas exportan el 43%, vale, llámese unos $51 millones. En el otro extremo, de esas 350, aproximadamente 315 exportaron 4% del valor de esa madera. Vamos a decir, de esas 315 exportaron solamente 5. La que sigue, por favor. Seguimos con el tema de exportación e importación. Aquí rápidamente es casi el mismo costo de traer madera de las regiones amazónicas, de las regiones amazónicas a Lima, que es uno de los departamentos más demandantes de madera y productos de madera, que exportar madera de Lima a China. Y en unos casos, algunas regiones, es más que el costo de la región a la costa. La que sigue, por favor. Bueno, también hay un estudio de flujos donde no solamente los datos de oferta y demanda se utilizan para calcular tarea legal, sino que también permitieron determinar valores de la madera en rollo, entre 88 y $117 el metro cúbico en rollo, en el patio de una industria. Cuando esa industria primaria la transforma, por supuesto hay una pérdida de rendimiento, pero prácticamente el valor de esa madera se quintuplica. Si tomamos en cuenta que anda alrededor de $100 en rollo y vamos a tener un rendimiento, vamos a decir, de la mitad, son 200, pero ahí hay $300 de agregación de valor en empleo, en insumos, en electricidad, en legalidad, en pago de impuestos. Si esa madera continúa y avanza a una segunda transformación, el efecto es casi 3 veces. Y mucho más. Eso es un promedio de los productos de segunda transformación, pero les puedo dar un ejemplo. Una caoba para cuellos de guitarra, el precio es enorme. Un panel de madera, el precio puede andar en $1,300 el metro cúbico. Un hermoso mueble de cocina o un escritorio puede andar en el orden de los $3,000, $5,000 el metro cúbico. Entonces es una gran oportunidad para agregar valor. La que sigue, por favor. Bueno, a nivel de empleo, el estudio de flujos nos permitió determinar que casi 100,000 personas están comiendo y viviendo de la madera. Y si
Y si mencionamos que muchos de estos empleos, los invito a revisar el estudio, son en zonas rurales, el impacto es tremendo. Yo quiero aquí resaltar que aproximadamente el 80% del empleo lo genera la industria primaria y secundaria. Un dato que no está acá, pero más del 90% de las empresas son micros y pequeñas empresas, pequeños emprendimientos. Adelante, por favor. Gracias. Otro de los estudios es el costo al acceso a la legalidad. Eso está hecho para las 3 regiones tradicionales madereras del Perú. Pero quiero aquí mencionar el costo, el aprovechamiento. El sector forestal es diferente, es un sector diferente, no es igual que cualquier sector agrícola. Cuando hacemos una intervención en los bosques que no solamente producen madera, producen oxígeno, producen agua, servicios ecosistémicos, escénicos, etc., se requiere hacer un estudio de impacto, ¿verdad? ¿Cuánto está impactando la actividad? Estos estudios de impacto en el sector forestal les llamamos planes de manejo, planes operativos. Esto es un costo que normalmente otros sectores agrícolas no lo tienen. Y es un costo que se ha estudiado, puede convertirse como un desincentivo a la legalidad. En el caso de Perú, un plan operativo promedio en las regiones amazónicas va a costar prácticamente $25,000, 80,000 soles. El costo por hectárea son 80 soles. Esto es un costo que sin haber cortado ningún árbol, sin haber hecho ningún aprovechamiento, el empresario, el interesado en aprovechar los bosques tiene. Y en el caso del Perú, es prácticamente 1/3 del costo total del aprovechamiento legal de la madera. Entonces, todos los trámites, este estudio de impactos, el plan de manejo forestal, el plan operativo, tiene un enorme impacto en la competitividad. Entonces, la legalidad no solamente tiene que ver con temas de legalidad, tiene que ver con temas de competitividad. Cuando es muy grande, muy alto este costo, hay un desincentivo a ser legal. La que sigue, por favor. Y muchas gracias, gracias por la oportunidad. Volvemos con usted, Guillermo. Buenas tardes, buenos días. Gracias, Oscar. Bueno, me permito resumirle en 3 mensajes las conclusiones. Bueno, como ya vemos, Perú cuenta con un método directo de cálculo de la tala ilegal que creemos es sencillo y a la vez robusto y aplicable anualmente usando el volumen real de madera transportada, como decía Oscar Santamaría, o sea, todo lo que es la oferta efectiva, y desde luego contrastándolo con una base de datos confiable de madera procesada por las empresas del sector forestal que consideramos es la demanda. Como segundo conclusión, pues tenemos que la evidencia es un eje prioritario para la toma de decisiones. Esto quiere decir que este estudio identifica con detalle vacíos de información y áreas de mejora que van a permitir ajustar procesos de recolección de datos y de manejo de sistemas de información. Y como tercera parte es que estamos pasando de una trazabilidad básicamente burocrática a la medición de indicadores de impacto, en este caso la medición de la legalidad o ilegalidad. Pues en este momento tenemos un robusto marco conceptual para el indicador de tala ilegal y así para un conjunto secundario de indicadores como lo vieron, el tema de los flujos de madera, los costos de acceso a la legalidad, que nos ayudan a interpretar mejor este indicador de tala ilegal, nos dan mejores luces y claridad para reformar la normativa, para mejorar la especificidad de la gestión pública de los bosques, eliminar contradicciones y controversias en los usuarios, aumentando así el cumplimiento de las reglas del juego. Siguiente. Respecto a oportunidades y retos, resumo estos 4, ¿verdad? Que podemos decir que son los impactos y acciones en curso, ¿verdad? Esto ya empezó a desencadenar una
una bola de nieve muy positiva. Ya se cuentan, por ejemplo, con aportes concretos al plan de acción de la Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal. También ya se inició la coordinación de las acciones entre los miembros de esta comisión permanente de lucha contra la tala ilegal. También, por otro lado, las autoridades forestales están enfocando esfuerzos de orientar políticas y programas e implementar algunas de las acciones propuestas en los estudios. Y algo muy interesante es que los sistemas de información, los sistemas de trazabilidad que están en desarrollo, ya están incorporando y eliminando los vacíos de información, mejorando así el valor de la información sectorial, ¿verdad? Y eso es muy importante. Siguiente. Bueno, este estudio no hubiese sido una realidad sin el apoyo decidido de las instituciones que ustedes ven en la lámina, ¿verdad? Quiero resaltar al grupo consultivo y desde luego otras organizaciones que participaron directamente en el estudio, abriéndonos nuestras puertas, y también el sector privado que nos brindó datos muy valiosos. Agradezco a todos por la atención a esta presentación y quedamos atentos para sus comentarios y retroalimentación. Gracias. Muchas gracias a Guillermo Navarro y a Óscar Santamaría por esta ponencia tan interesante, en la cual han alternado sus participaciones para explicarnos no solo la importancia del estudio, sino para explicarnos justamente cómo se obtiene este índice de la ilegalidad de la madera y qué científico es, qué punto de partida tan importante. Esta es una de las mayores satisfacciones que genera este estudio. Este índice, esto va a permitir que de hoy en adelante se cuente con una metodología que se va a poder volver a trabajar, es decir, se va a obtener un resultado ahora y nuevamente se va a volver a hacer otra medición para el año siguiente, para los años siguientes, y se va a tener una base de comparación. Y esto es muy importante porque uno tiene que tomar siempre las mismas bases como referencia para poder tener resultados certeros. Vamos a escuchar los comentarios de las panelistas. Ahora las panelistas pertenecen al género femenino, está muy equilibrado este seminario, y voy a invitar a comentar estas interesantes ponencias a las siguientes panelistas. Kathleen McKinley, ella es investigadora de políticas forestales de América Latina del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y por el Perú, María Remí, viceministra de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario y presidenta de la Comisión Multisectorial Permanente de la Lucha contra la Tala Ilegal. Con ellas realizar una serie de preguntas y respuestas sobre las ponencias que hemos escuchado. Bienvenidas a nuestras panelistas. Aquí las tenemos. Buenos días, Kathleen McKinley. Buenos días, María Remí. Voy a empezar... gracias. Voy a empezar haciendo una pregunta a Kathleen McKinley. ¿Usted ha visto los hallazgos de este estudio estimando y mejorando la de la madera en el Perú? Desde su experiencia en todo este sector, todo lo que ha visto en América Latina y en Estados Unidos, ¿qué importancia le da usted a este estudio para formular o mejorar políticas públicas en el futuro? Bueno, buenos días, buenas tardes a los que están ya después de mediodía. Con permiso. Como este estudio contempla la adaptación y la aplicación de una metodología directa y replicable para estimar un índice y el porcentaje de tala y comercio, yo diría, legal e ilegal de madera, eso puede contribuir al establecimiento de las bases fundamentales para la toma de buenas decisiones. Los resultados de este estudio sirven como una línea base y con su aplicación periódica o, como dijo el doctor Navarro, anual, se puede detectar tendencias en la tala y el comercio
las cuales esas tendencias se pueden correlacionar con políticas públicas y programas y prácticas, y también se puede ir refinando la metodología en base del aprendizaje de su aplicación y mejorando los datos insumos en base de esa aplicación periódica, últimamente conllevando a mejores decisiones. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado el dicho mejores datos, mejores decisiones, o better data, better decisions. Y yo diría mejores metodologías, mejores datos, mejores decisiones. Por fin, obviamente, los resultados de la aplicación periódica de ese tipo de metodología se pueden utilizar para monitorear políticas y programas actuales y retroalimentar la toma de decisiones para mejorar esas políticas y programas, y también diseñar nuevas políticas si se necesitan. Kathleen, por su respuesta. Bueno, queda claro que se puede utilizar, entonces se pueden mejorar las políticas. La pregunta ahora para María Remy es si se va a poder incorporar esta metodología en el trabajo de la Comisión Multisectorial para la Lucha contra la Tala Ilegal. ¿Qué opina usted? Buenos días, Sol. Sí, efectivamente, en la Comisión Multiinstitucional de Lucha contra la Tala Ilegal, hemos ya incorporado este valor de 37% como línea de base de nuestra estrategia nacional multisectorial de lucha contra la tala que hemos aprobado el 3 de febrero, hace poco. Está tramitándose el decreto supremo que ya la instaura como norma oficial. Y es bien importante porque la comisión está formada por 14 instituciones del gobierno nacional pertenecientes a 10 sectores. Está la coordinación de las fiscalías medioambientales, está la Policía Nacional, está la DICAPI, están los diferentes organismos, tanto de promoción como de control, y trabajando juntos en esta estrategia. Queremos agradecer entonces el estudio porque efectivamente nos ha permitido introducir esta información, este dato y esta estrategia de medición para ir viendo cómo nuestra estrategia va teniendo implementación y esperamos éxitos, ¿no? Lo tomamos como línea de base y a partir de ahí nuestro plan de actividad buscamos que lo afecte, ¿no? Es decir, que baje el porcentaje de tala ilegal. Quiero especialmente remarcar el interés de la información que hay por tipo de títulos habilitantes. Es realmente información muy, muy valiosa, incluso desagregada. En fin, también hay grandes retos, pero podemos comentarlos luego. Por el momento, muchas gracias y sí la estamos incluyendo. Muchísimas gracias, señora María Remy. Pasamos nuevamente a Kathleen McGinley, a quien le preguntamos si tiene alguna recomendación que cree que podría fortalecer esta metodología. Bueno, yo diría de que el hecho de que están institucionalizando esta metodología, o sea, asignando la responsabilidad de utilizarlo, de aplicarlo en el análisis de la legalidad de la tala y el comercio de la madera a una organización, en este caso gubernamental, pero que sea establecida y estable, es una fortaleza en sí. Y se puede fortalecerla aún más asegurando la transparencia y la disponibilidad de la metodología usada, los datos insumos, los resultados y los procesos de refinación a los diferentes grupos interesados y haciéndolo disponible al público, por supuesto. A través de la aplicación periódica de esa metodología se va a poder ir refinándola y mejorándola, tanto que la información o los datos insumos que se usan. Yo diría estableciendo un proceso formal de implementación, medición, retroalimentación
va a ser importante para ir refinando la metodología y fortaleciendo los datos y la información que sirve de insumo, identificando dónde hay vacíos y rellenando los vacíos de información también. Por último, yo diría que la buena y seguida implementación de esa metodología, por supuesto, también va a depender en la disponibilidad o el aseguro de adecuados y fijos recursos humanos, tecnológicos, financieros, etcétera. Muchísimas gracias. Entonces, queda claro que esta metodología es muy importante, pero es importante también que se aplique de forma periódica, que los resultados se hagan públicos, que estén al acceso de todas las partes que puedan servirse de ellos para contribuir a la causa que nos interesa a todos, que es mejorar la situación de la legalidad de la madera. Y bueno, al final esto lleva justamente a la siguiente pregunta, que es, le toca al Estado implementar la metodología. Con lo que hemos escuchado, señora María Remí, ¿cómo vamos a implementar como Estado peruano esta metodología? ¿Vamos a hacer lo que recomienda la señora McKinley? Bueno, sí, efectivamente, nosotros en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tenemos un mandato de articulación interinstitucional, intersectorial entre los organismos del Estado para el logro de objetivos. La estrategia nacional de lucha contra la tala ilegal que hemos construido entre las diferentes instituciones públicas nos plantea este tipo de objetivos. Ahora el estudio nos da la línea de base y sobre estos elementos y la fuerte integración que tenemos en la comisión y la acción interinstitucional, estamos construyendo ahora, en este mismo momento, porque la próxima semana ya tenemos una reunión para terminar de aprobarlo, el plan institucional en el que cada una de las instituciones que forman parte de la comisión está integrando sus acciones específicas, ¿no? Como digo, la estrategia ya contiene acciones estratégicas grandes, con un gran coordinador y todas las instituciones que colaboran, pero ahora cada uno va a hacer su plan de trabajo. Esto es lo que nos va a permitir efectivamente a cada uno poner en marcha la estrategia, la metodología, y luego conjuntamente poder dar la medición. Y tiene usted toda la razón, señora Sol, así la podremos también dar a conocer, abrirla públicamente, porque esta es información que la nación necesita conocer, ¿no? No es tanto para controlar la tala ilegal y poder tener un mayor control sobre nuestros bosques, como para propiciar el desarrollo de la actividad legal, ¿no? Efectivamente, señora viceministra, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, porque hay algo que es muy importante. Creo que aquí todos coincidimos en la necesidad de proteger la naturaleza, de respetarla, de tener un mundo que podamos preservar, un mundo que sea cada vez mejor. Pero también coincidimos en que el ser humano, como parte del mundo, puede servirse de para mejorar su vida, para vivir literalmente. Y el tema es ese: ¿cómo utilizamos los recursos respetándolos a la vez? Y esto, le decía, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Usted cree que este estudio y tener esta nueva línea de base, señora McKinley, mejorar la competitividad del Perú? Es decir, ya no solo ocuparnos de la naturaleza y su respeto, sino también del bienestar económico y del bienestar del país. Definitivamente. Yo creo que la información, ese tipo de información sobre la tala y el comercio de la madera a nivel nacional, y que la información sea transparente, verificable, preciso, etcétera, sea monitoreado y reportado periódicamente, es un insumo importante para poder acceder y competir en varios procesos y acuerdos internacionales, multilaterales, bilaterales. Por ejemplo, bajo el nuevo marco de transparencia mejorada,
del Acuerdo de París, que es asociado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que el director de USAID al inicio mencionó también. Ese nuevo marco de transparencia mejorado pide ese tipo de información, entre muchos otros tipos de información, para poder participar en programas de financiamiento o apoyo financiero y otros tipos de apoyo. Eso tiene el objetivo de fortalecer la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático y fortalecer, mejorar las formas en que reportan información relacionada. También ese tipo de información que están generando en base de una metodología directa y verificable es importante para esos tipos de procesos internacionales. También hay ese tipo de metodología, procedimiento establecido y institucionalizado puede ser útil en mayor acceso a acuerdos multi o bilaterales, tal como FLEGT de la Unión Europea, que es la regulación de la madera de la Unión Europea sobre la gobernanza y comercio forestal. También, por ejemplo, por regulaciones domésticos en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, el acto de Lacey, que regula la entrada o comercio de madera internacional. Hay otros países como Australia y su acto de la prohibición de la tala ilegal. Perú, teniendo ese tipo de información que es abierto, transparente, que es verificable, va a ayudar a acceder a estos tipos de instrumentos y relaciones y negocios bilateral, multilateral, etc. Gracias, señora McKinley. Información abierta, transparente y verificable. Qué atributos maravillosos de la información. Ojalá que toda la información tuviera esos atributos. Vamos a concentrarnos nuevamente en el tema de la madera y le vamos a preguntar entonces a la señora Remy, ¿cómo va a hacer el Estado para implementar esta metodología y utilizar eso para mejorar la competitividad? Ha quedado claro que sí se puede utilizar para mejorar la competitividad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, la metodología nos va a permitir sistematizar mejor la información y generar intervenciones focalizadas en los 3 niveles de gobierno, tanto nacional como regionales y locales, que permitan al mismo tiempo reducir la tala ilegal y el comercio ilegal de la madera e incrementar la oferta legal que se pone de madera en el mercado, ¿no? Hay una cosa que mencionar, por ejemplo, no solamente hay desarrollo de actividad forestal en la Amazonía, hemos tenido también algún desarrollo y que está creciendo de forestación en la sierra, por ejemplo, hay gobiernos regionales como el de Cajamarca muy involucrados en el tema de ampliar la oferta legal de madera en los mercados legales, etcétera, para permitir una mayor inversión, una distribución también justa de beneficios entre los niveles de control, de gobierno, etcétera. Creo que todos los que participan, todos los actores legales de una cadena, se benefician cuando la información es más transparente. No hay un dato, digamos, no sé si lo retiene usted, solo al inicio de la presentación de la investigación se señalaba, por ejemplo, como mediciones anteriores daban como que 80%, 70% de la madera era ilegal, y esto lo que hace es espantar la inversión, desanimar la actividad de transformación, etcétera. Digamos, si no puedo identificar madera legal e ilegal,
mejor no invierto porque puedo estar, digamos, utilizando medios ilegales. En cambio, la metodología y todas las mejoras que digamos, este impulso supone también en la trazabilidad, en el control, etcétera, yo creo que sí, van a permitir promover la competitividad del sector, más empresas involucradas en el desarrollo de la madera, que en el Perú se está consolidando como una actividad importante, siempre cuidando, siempre protegiendo el aporte de nuestros bosques al control de las emisiones con efecto invernadero, ¿no? O sea, tenemos que efectivamente controlar, como usted dijo, conservar, cuidar y al mismo tiempo promover con información transparente, ¿no? Gobiernos regionales, gobiernos locales pueden tener ahora mucho mejor información para promover su propia industria maderera legal, ¿no? Muchas gracias, señora viceministra. Bueno, es importante recalcar también que la metodología que se presenta hoy y el índice que se obtiene con ella es una nueva metodología y es un método directo. Así que en realidad tratamos y preferimos no compararla con cifras anteriores porque vamos a ponerlo en términos simples, es como utilizar balanzas diferentes, con pesos diferentes, con sistemas de medidas diferentes. Entonces salen números distintos y es mejor no comparar. Simplemente vamos a partir desde hoy, esta es una línea de base, esto es, creo yo, es lo que he entendido de lo que me han explicado y de lo que he podido leer, quizá lo más emocionante de partir hoy con una nueva metodología directa que nos permite tener una fotografía, como dicen, y sobre todo la posibilidad de volver a medir con el mismo sistema. Si habláramos de peso, sería con la misma balanza para saber si mejoramos o si no mejoramos. Pero usted ha hablado, señora viceministra, de gobiernos regionales, ha hablado de algo que es importante, sobre todo en nuestro país. Nuestro país es un país muy grande y tiene diferentes autoridades, diferentes agentes que trabajan en este tema, en todos los temas. Estados Unidos también tiene esa experiencia. Kathleen McKinley tiene experiencia de lo que es el trabajo de agencias regionales y agencias nacionales. Y queremos recurrir a esta experiencia para preguntarle qué tan importante es la articulación entre los diferentes entes regionales y nacionales y cómo se puede hacer para mejorar esta articulación o qué consejos nos puede dar para lograr una óptima articulación entre los diferentes entes, agencias, niveles que se involucren en esta lucha. Kathleen. Gracias. Sí, es sumamente importante. El estimado de la tala y el comercio de la madera en Perú depende de información y datos recopilados en diferentes niveles de gobierno. Además que produce información sumamente importante para estos diferentes niveles de gobierno, va a ser importante que esos mismos niveles participan y apoyan, intercambian en esa iniciativa y mejor que sea desde su inicio de institucionalización y aplicación. Va a requerir un trabajo en conjunto entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el inventario y análisis de los bosques y el sector forestal, ese inventario y análisis es administrado por el Servicio Forestal Federal, y depende totalmente en la colaboración, el apoyo y los insumos de las agencias forestales a nivel estatal. Entonces, todos los estados y sus agencias forestales participan, colaboran, contribuyan en el inventario y análisis de los bosques a nivel nacional y que se puede analizar la información desde nacional hasta local. Y es un trabajo en conjunto entre esas agencias forestales de diferentes niveles de gobierno. Funciona o más bien depende en esa
en este trabajo en conjunto. Y pienso, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar la viceministra, eso va a ser muy importante en Perú también. Muchas gracias, Kathleen. Y bueno, nuestra última pregunta para la viceministra. ¿Cómo va a ser la comisión para asegurarse el cumplimiento de todas las actividades que tienen que hacerse para cumplir con los indicadores que queremos? Mire, bueno, una primera cosita en relación a lo que comentó antes usted, Sol, no quiero decir que antes se decía 80% y ahora 37% y eso quiere decir que ha disminuido 50%, no, sino que digamos, tenemos ahora una metodología más clara que nos permite estimularla, saber hasta dónde es posible manejar la industria maderera, y impulsar también la inversión en el sector, ¿no? Cuando todo se veía como ilegal, entonces la industria legal no entraba, ¿no? Y ahora sí, ya tenemos claridad, era solamente eso, ¿no? En el sentido no de, efectivamente no es el peso ha cambiado, sino que las balanzas han cambiado y ahora tenemos una balanza de precisión. Entonces, usted me pregunta sobre cómo vamos a hacer en la comisión multiinstitucional para saber que estamos avanzando en los objetivos de, digamos, hacer claras mediciones y reducir el indicador de tala ilegal. Bueno, en la comisión tenemos el mandato, por reglamento además, del control permanente, la supervisión permanente de las actividades que cada una de las instituciones dentro de la comisión ha comprometido en el plan de trabajo, ¿no? Entonces, periódicamente tenemos indicadores de cumplimiento del plan de trabajo y los vamos a hacer públicos también para ver si alguna de nuestras instituciones no está desarrollando su parte en esta estrategia articulada, ¿no? Tenemos, acá tengo la estrategia, tenemos acciones importantes pactadas ya como acciones estratégicas, digamos, mecanismos de coordinación para operativos en las plantas de transformación primaria, eso a cargo de CERFOR, como SINFOR, por ejemplo, operativos para el control del transporte fluvial y el comercio de productos maderables, CERFOR con las fiscalías especializadas en medio ambiente, la SUNAP, la DICAPI, que cumple un rol muy importante en los ríos, etc. Tenemos armado también, planificado un sistema de denuncias de tala ilegal en el bosque, y acá estamos prácticamente todos, está a cargo de CERFOR, pero están todas las instituciones aportando, pero no solamente vamos a tener denuncias penales contra quienes llevan adelante acciones de tala ilegal o tráfico ilegal, sino además también contra los propios funcionarios responsables de autorizaciones ilegales. Este tema que se presentó interesante de cómo, digamos, tala ilegal pasa a través de quienes tienen autorizaciones. Esto tenemos que controlarlo muy bien. Si hay funcionarios también tienen que ser sancionados. Creo que la metodología, el indicador y este trabajo conjunto nos va a permitir entonces no solamente reducir el indicador de tala ilegal, sino, como decía, impulsar el sector. Como sabemos, este trabajo requiere, y lo mencioné, un buen trabajo con las gerencias de desarrollo económico de los gobiernos regionales para que efectivamente entren con todos nosotros a favorecer el desarrollo de una industria maderera responsable con el ambiente y sin tala ilegal, ¿no? Muchas gracias a la viceministra María Remí, muchas gracias a Kathleen McKinley, este panel verdaderamente importante que nos ha permitido comentar la ponencia y sobre todo entender un poco mejor cómo se puede utilizar este estudio, cuánto tenemos por delante y qué cosas positivas podemos lograr. Muchas gracias a las dos por haber participado en este seminario esta mañana. Y tenemos una ponencia más, esta es una ponencia más pequeña, pero
pero es muy, muy importante, porque de lo que se trata ahora es de ver cuáles van a ser nuestros siguientes pasos. Claro, les decíamos, tenemos ya una metodología, tenemos una línea de base, tenemos retos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar esos retos como país? David Blas, director de la Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre, OSINFOR, nos va a hablar de esto justamente. Él es ingeniero en recursos naturales renovables con mención en ciencias forestales y cuenta con una maestría de gestión ambiental y también, por supuesto, amplia experiencia en lo que es supervisión, fiscalización y capacitación de manejo forestal. Entonces le damos la bienvenida a David Blas, que nos hablará de los siguientes pasos. Muchas gracias, Sol, por la presentación. Pero yo quiero, antes de comentar cuáles van a ser los siguientes pasos luego de la presentación de este importante estudio, estimando y mejorando la madera legal en el Perú, quiero expresar mi saludo a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en las diferentes plataformas virtuales, ¿no? Nos están participando de diferentes países y también de nuestro país. Bien, nosotros como OSINFOR recibimos con mucha responsabilidad este encargo que nos da la Presidencia del Consejo de Ministros para dar continuidad en la implementación de este estudio, ¿no? Entonces, pero tomando como línea base la metodología desarrollada en el 2017 que el día de hoy justamente nos han presentado los consultores. Entonces, en ese contexto voy a compartir esos siguientes pasos que hemos considerado nosotros como OSINFOR para poder implementar el estudio para el 2018. Siguiente, por favor. Bien, como ya hemos escuchado tanto a nuestra viceministra como también a Kathleen McKinley, con respecto a la importancia del trabajo colaborativo entre las diferentes instituciones. Entonces, nosotros como OSINFOR creemos que el primer paso que tenemos que dar es conformar equipos de trabajo interinstitucionales. Es decir, no solamente va a estar conformado este equipo de trabajo con especialistas de los OSINFOR, sino que también vamos a convocar a especialistas de las diferentes instituciones, como la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el CERFOR, también a los especialistas de las diferentes autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, pero principalmente pues de aquellas regiones que aportan mayor volumen de madera a la cadena productiva. Entonces, nosotros hemos identificado algunos equipos de trabajos muy importantes. La primera es el equipo operativo. Yo diría que este es el equipo, digamos, principal, el equipo núcleo, el equipo, digamos, que va a hacer el trabajo de hormiga. Y este equipo se va a encargar primero de sistematizar la información, de procesar y luego analizarla, ¿no? Entonces, este es el equipo fundamental para llevar a cabo el trabajo fuerte que es justamente desarrollar el estudio. Pero además también hemos considerado nosotros que debe haber un equipo estratégico. Y este equipo estratégico va a estar conformado por la alta dirección de OSINFOR, pero también, como hemos escuchado a nuestra viceministra, vamos a tener la participación de la Comisión Multisectorial para ayudar a destrabar, digamos, a todos aquellos problemas que podría generarse en el trabajo operativo, ¿no? Es decir, vamos a desanudar aquellos problemas, inconvenientes que podría tener el equipo para continuar con el desarrollo de este estudio. Entonces, de eso se va a encargar el equipo estratégico. Pero además también hemos considerado que tiene que haber un equipo revisor. Este equipo revisor es fundamental su trabajo porque va a garantizar la calidad del estudio, del análisis que se vaya a hacer al interior del equipo operativo, garantizando pues justamente la integridad de la información que se va a recabar de las diferentes autoridades regionales a nivel nacional. Pero eso no es suficiente. También hemos considerado nosotros que debemos contar con un equipo consultivo. Este equipo consultivo básicamente va a atender algunas consultas muy especializadas que podrían generarse al interior de los diferentes equipos de trabajo. Por ello, es muy importante la labor que va a desarrollar este equipo consultivo y que posiblemente estamos creyendo nosotros que debe formar parte de este equipo consultivo algunos especialistas de algunas instituciones especializadas, pero también de algunas universidades. Siguiente, por favor. Bien, conformado este primer paso, haber conformado ya el equipo interinstitucional, creemos que debemos establecer un plan de trabajo que marque la hoja de ruta, además que defina aquellas actividades que nos van a permitir implementar y desarrollar este nuevo estudio para el 2018. Nosotros hemos tenido diferentes reuniones ya preliminares con los expertos, los consultores que han desarrollado el estudio del 2017, por lo tanto hemos estimado un horizonte de trabajo para establecer este estudio de 7 meses. Entonces,
siendo positivos, debemos estar culminando pues en ese periodo de tiempo este importante estudio para el 2018. Siguiente, por favor. Como sabemos, el día de hoy ya nos han comentado cómo ha sido el procedimiento y cuál ha sido, digamos, el camino que ha tomado para poder establecer el estudio del 2017. Entonces, pero nosotros como Estado necesitamos tener procedimientos claros, ¿no? Tenemos que tener procedimientos claros para definir aquellos pasos que van a facilitar la implementación de esta metodología. De aquí, no solamente para el 2018, sino para los siguientes años. Por ello, como Estado, necesitamos tener ese procedimiento para que se empiece a automatizar la información y de esa manera tener esta información de manera periódica para que se vaya evaluando, como ya lo han comentado nuestras autoridades, ¿no? Año tras año, y esto pues permita implementar las políticas públicas de una manera más eficiente. Siguiente, por favor. Bien, este es un paso muy importante, el de la gestión de la información. Como se ha comentado ya durante las ponencias, uno, digamos, quizás de los pilares importantes en el desarrollo de este estudio, justamente ha sido la gestión de la información. Nosotros sabemos que la metodología requiere de 3 variables. La primera es la información de la oferta, lo segundo es la información de la demanda y la tercera información es de la extracción no autorizada. Entonces, la información de la oferta y de la demanda es una información que no lo tienen los informes. Es una información que se encuentra, digamos, en las oficinas de los gobiernos regionales, ¿no? Si hablamos de la oferta, estamos hablando de los volúmenes de madera que se otorgan a través de los diferentes planes de manejo. Y si hablamos de la demanda, nos estamos refiriendo al volumen de madera que consume la primera transformación, es decir, las industrias. Entonces, por ello, nosotros apelamos al trabajo colaborativo de todas nuestras instituciones a nivel regional, ¿no? Sabemos que vamos a tener esa colaboración porque sin esa información, obviamente, más allá que hayamos conformado un buen equipo de trabajo interinstitucional, que hayamos elaborado un buen plan de trabajo, que tengamos un procedimiento bien establecido, pero si no contamos con la información, probablemente el estudio no va a ser posible concluirlo. Entonces, ahí nosotros apelamos al trabajo colaborativo de todas las diferentes autoridades regionales, pero además también pedimos el apoyo y el acompañamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, y además también el Ministerio de Economía y Finanzas, como también de la Comisión Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal. Entonces, para nosotros es el corazón del estudio tener la información de manera oportuna, íntegra y disponible. Siguiente, por favor. Bien, y finalmente, si ya tenemos esos 4 pasos desarrollados, implementados, establecidos, entonces solo queda, digamos, concluir con la elaboración del estudio y finalmente hacer la socialización del mismo. Como ya se ha mencionado, es importante que se dé cuenta de la importancia y de los resultados que se vaya a lograr, ¿no?, como parte de este trabajo colaborativo. Entonces, nosotros hemos identificado como OSINFOR que la socialización se tiene que dar en 2 niveles. Primero, a nivel estratégico, ¿no? Es decir, con las diferentes autoridades que diseñan políticas y planes relacionados al tema de materia forestal, que va a ser a nivel país. Y lo segundo tiene que ver con la parte operativa, es decir, con aquellas autoridades y instituciones, ¿no?, que van a implementar estas políticas y planes. Como se ha dicho ya en los panelistas y en los expositores, la importancia, digamos, que es contar con una información que permita medir en el tiempo cómo va a ir, digamos, reduciendo o incrementándose este porcentaje de tala o el índice de tala ilegal en el Perú. Entonces, finalmente, lo que quiero señalar es que esta información no va a ser una información para el OSINFOR, sino esto va a ser una información para el país, ¿no? Y como país tenemos muchos compromisos que hemos asumido y, por lo tanto, hacemos una, digamos, invocación a todas las autoridades regionales, quienes pues nos apoyen, ¿no?, y además van a ser parte de este equipo de trabajo para contar con la información y el estudio del 2018 podamos tenerlos sin ningún problema. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias, Sol. Muchas gracias a David Blas por habernos explicado tan claramente cuáles son los pasos que dará OSINFOR, que va a ser el encargado de hacer el siguiente estudio utilizando esta metodología. Y bueno, creo que ahora sí ya tenemos un panorama completo, hemos tenido ponencias interesantes, panelistas interesantes, los comentarios, los planes que nos acaban de mostrar de lo que se va a hacer a futuro y solo nos queda cerrar. Para cerrar, queremos invitar a la señora Lucetti Ullinen, ella es la jefa de OSINFOR y nos va a dar las palabras finales. Muchísimas gracias, Sol.
Agradecer a todos los que han estado justamente participando a través del Zoom y de las redes de Facebook, ¿no? Y de manera muy especial al viceministro Edgardo Cruzado, así como también a la viceministra María Remy, así como también al señor Jane Thomas, director de USAID, y a la señora Kathleen McKinley, que es la investigadora que a su vez también ha revisado el estudio, así como también a los señores Guillermo Navarro, Óscar Santamaría, quienes además de presentar el estudio del día de hoy, son los que realizaron realmente el estudio, ¿no? Asimismo, a mi compañero, David Blas, ¿no? Quien es el que va a liderar dentro de OSINFOR para implementar la metodología que debemos estar implementando para llegar a determinar y decir cuántos son estos indicadores para el año 2018, ¿no? Debo de saludar la iniciativa que el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros recogió esta necesidad que surgieron en las regiones y de poder tomar la decisión de que se pudiera desarrollar y tener el día de hoy el estudio. Asimismo, al programa FOREST de USAID y del Servicio Forestal de Estados Unidos por atender esta necesidad identificada por el Estado, para llevar a cabo el estudio, brindar la asistencia técnica y a su vez acompañar en el proceso. ¿Por qué? Los recursos siempre son complicados, difíciles, y contar con este estudio sí requería de un equipo que pudiera tener el conocimiento y experiencia necesaria para desarrollar este trabajo. De ahí nuestro agradecimiento en que hayamos logrado tener justamente esta metodología para nuestro sector forestal y para nuestro país. Y por lo tanto hoy es un día muy especial, ¿no?, para el sector forestal, porque a partir de ahora tenemos una metodología y tal como lo han señalado los diferentes expositores, una metodología directa, replicable y acorde a nuestra realidad, que servirá como insumo para la toma de decisiones a los diversos actores involucrados en nuestro sector. Medir el índice de tala ilegal y comercio de la madera permitirá al Perú paulatinamente expandir esos nichos de mercado, incrementando la oferta de productos maderables de origen legal, contribuyendo de esta manera a impulsar la competitividad y generar beneficio para todos, que es una necesidad reactivar nuestro sector económico en este momento. Asimismo, ratificar a la presidencia del Consejo de Ministros a gobernanza territorial, tal como lo ha señalado David, de que asumimos este cargo con mucha responsabilidad, que tenemos que darle sostenibilidad, no solamente terminar en el año 2018, sino en los años subsiguientes, para que podamos tener este indicador y muchos de esos actores puedan tomar decisión. El encargo lo asumimos, ya ha sido también señalado, en el marco de nuestras competencias como órgano encargado de la supervisión y de la fiscalización de los recursos forestales maderables a partir de los títulos habilitantes que han sido otorgados por el Estado. Asimismo, en base al desarrollo del sistema de sus plataformas de información que están soportados con una certificación ISO para la calidad y la seguridad, así como también en el marco de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, donde tenemos la Secretaría Técnica a cargo. Para implementar esta metodología, ¿no?, tenemos que desarrollar un trabajo articulado
entre las agencias del gobierno nacional y los gobiernos regionales. Tenemos que hacer un trabajo articulado porque a su vez tenemos que trabajar en conjunto con los diversos actores que están involucrados en la cadena forestal maderable. Y va a ser a su vez también un trabajo participativo donde tiene que estar además la empresa privada, los regentes, la sociedad civil, la cooperación técnica internacional, entre otros actores que nos permitan lograr los resultados año a año. Ya lo ha señalado David, que no solamente es el trabajo articulado, clave para desarrollar este trabajo, sino que contar con información de calidad y en forma oportuna será clave para desarrollar este proceso. De ahí la necesidad de realizar un trabajo colaborativo, siempre promoviendo la interoperabilidad entre los sistemas que cuentan las agencias regionales y las agencias nacionales. Finalmente, señalar que medir el indicador de la tala ilegal y de tala y de comercio ilegal es un encargo país, porque la tala ilegal nos afecta a nuestros bosques y la pérdida de los bosques nos afecta a todos. Agradecemos a todos ustedes por su participación, ratificar el trabajo colaborativo y en conjunto que queremos desarrollar. Asumimos con responsabilidad este reto y no va a ser posible si es que no tenemos esas acciones coordinadas en conjunto y con un asesoramiento técnico para este primer tramo que vamos a recorrer ahora en este año 2021 y para los subsiguientes. Una vez que nos hayamos especializado, tan igual como Oscar y Guillermo, nosotros lo hacemos sostenible en OSINFOR conjuntamente con todos nuestros pares de las regiones y la Autoridad Nacional Forestal de nuestro país, que es el CERFOR. Muchísimas gracias a todos por el día de hoy, que ha sido un importante día y como lo señalaba el señor Jay Thomas, cerrar la Semana de los Bosques en nuestro país de esta forma creo que hace saludable para que el sector podamos seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Sol, por la conducción de la reunión y a todos los que hemos participado en esta reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Lucetti. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a las aproximadamente 500 personas que se conectaron con nosotros a través del Zoom o a través de las redes sociales. Este ha sido un evento que de verdad es sumamente importante para la lucha contra la tala ilegal. Y nuevamente, como en tantas otras áreas de nuestra vida, nos muestra la importancia del trabajo consciente y sobre todo de la información transparente. Obtener un índice confiable requiere tener información veraz sobre la oferta legal, sobre la demanda total, para poder así encontrar a través de esta fórmula que nos han enseñado ¿cuál es el porcentaje de tala ilegal? Si no tenemos números reales, si no tenemos información confiable, accesible y transparente, todo este gran esfuerzo de estos científicos, toda esta capacidad se pierde, porque la verdad y la transparencia son la base para que todo tenga sentido y todo dé resultados. Así que quedémonos con la alegría de que tenemos esta metodología, pero quedémonos también con la necesidad de luchar siempre por la verdad, siempre por la transparencia y siempre tratar de encontrar aquello que tenemos y trabajar con eso para respetar la naturaleza y a la vez aprovecharla. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron esta mañana con nosotros. Si quieren leer todos los interesantes estudios, yo me he leído parte, vamos a poner los links. No estoy con los anteojos, así que veo que están las fotitos de los estudios, pero no sé si ya pusieron los links. Los van a poner más tarde, pueden buscarlos en las páginas de OSINFOR, en las páginas de USAID, del programa Forest. De verdad que son muy interesantes, es ya mucho más volumen, pero creo que les va a interesar. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Buenas tardes.